Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida en donde quiera que estés y a la vez desearte una feliz Navidad. Sé que estamos ya en una época hermosa en la cual todos celebramos quizás algunas costumbres, quizás de algunos platillos que en cada uno en diferentes países disfrutamos. Y mi deseo es que puedas estar con alguien más compartiendo un momento quizá de alimentos, poder compartir un momento juntos, desarrollar una comunidad a tu alrededor, poder estudiar la palabra de Dios y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que quiero darte las gracias el día de hoy por acompañarnos. Y estamos en una serie de estudios titulada El Prometido, hablando de Jesús. Sabemos que en esta época celebramos el nacimiento, más bien recordamos ese nacimiento de Cristo Jesús, que sabemos vino con un propósito a este mundo y que Dios nos había anticipado y dijo que Él enviaría a su Hijo, y eso lo hizo en una promesa a través de Isaías 700 años antes de que Jesús naciera. Y hace esta promesa de que enviaría a Emmanuel, que enviaría a Jesús, y les dice y les da una señal. En ese momento, cuando lo comunica una señal a través del profeta Isaías para que la gente supiera quién iba a ser este elegido, quién era el prometido de Dios, Emmanuel, quien vendría a redimir al pueblo y a toda la humanidad. Y ahí en Isaías 7:14, Él les dice esta señal. Les dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y nosotros sabemos, porque lo hemos leído en la Biblia, de que Dios cumplió su palabra, de que Dios envió 700 años después de esa promesa. Él envió a Jesús a nacer a este mundo. Sabemos que así sucedió. Por eso es que de alguna manera podemos confiar en la palabra de Dios, pero a la vez también te quiero hacer el reto de que confiemos en Dios, que confiemos en su palabra, aún en cosas que quizás no sabemos o que no entendemos, o en este caso ellos tuvieron que aferrarse a esa promesa y esperar 700 años hasta que eso llegara, pero creer que Dios lo iba a hacer. Y nosotros sabemos que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra. Y el mismo profeta Isaías, un poquito más adelante, en el capítulo 55, versículos 10 al 11, nos dice por qué podemos creer en la palabra de Dios y confiar que Él va a cumplir su palabra. Dice: porque como descendientes de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito por el cual la envié. Y este es Dios el que está hablando, que Él sabe si Él da una palabra, si Él dice algo, es porque Él lo piensa hacer y no va a regresar a Él. En otras palabras, no son palabras que regresan vacías, que no tienen ningún propósito, sino que tienen específicamente un propósito, que tienen específicamente algo que Él desea lograr, por el cual lo dice. Por lo mismo nosotros podemos confiar en su palabra. Y hoy quiero que estudiemos y profundicemos un poquito más en el hecho que Dios realmente cumple su palabra, que Él cumple esas promesas que nos da, a diferencia de nosotros, que yo estoy seguro nosotros no cumplimos nuestra palabra, al menos no todo el tiempo. Yo sé que en algún momento hemos hecho algún tipo de promesa o hemos dicho algo o declarado algo que podría decirte no lo hemos hecho. Por ejemplo, yo sé que estamos ya terminando el año. Y lo más seguro es de que una mayoría de nosotros al principio de año teníamos una lista, quizá de 5 cosas, para no ser tan ambiciosos, que queríamos lograr este año. Dijimos que lo íbamos a hacer, y yo te quiero invitar a que saques esa nota, que saques esa lista y ve realmente si lo hiciste. Cumpliste tu palabra, cumpliste eso que dijiste que ibas a hacer, que dijiste quizás que ibas a leer la Biblia todos los días. Lo hiciste, que dijiste que ibas a salir de deudas este año. Lo hiciste, dijiste que quizás ibas a generar una rutina que fuera efectiva en tu vida y poder ejercitar e ir al gimnasio. Estoy seguro que en algún momento no ha sucedido. Y no estoy diciendo que nadie lo hizo. Obviamente hay personas que sí se comprometen a hacerlo, pero nos damos cuenta que a menudo nosotros no cumplimos nuestra palabra, pero a diferencia sabemos que Dios sí cumple su palabra. Y cuando hablamos de la palabra de Dios,
obviamente también nos estamos refiriendo a lo que quizás Él te puede decir a través de una oración o ese pensamiento que viene a tu mente, pero es específicamente sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que Él dice y nos da en su palabra, en la Biblia, tiene un propósito, algo que Él desea cumplir, algo que Él desea alcanzar, y Él es un Dios fiel y Él va a cumplir esa palabra y Él va a cumplir esa promesa. Entonces pasan 700 años y ya se aproxima el momento en el cual Dios va entonces a enviar a Jesús, ese prometido que iba a traer redención al mundo, y le comunica a María, le comunica a José, y a José le dice algo muy similar a lo que le había dicho, más bien le recuerda la promesa que hizo a través de Isaías en Mateo 1:23. Dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vemos que le hace referencia a esa misma promesa y le está recordando a José sobre ello, que iba a enviar a su prometido, al hijo de él, y que lo iba a hacer a través de una virgen, que lo iba a hacer a través de una mujer. Específicamente a José le estaba diciendo que era María, que ella era la escogida, que iba a ser virgen, pero que había concebido un hijo, que Dios iba a hacer esa obra en ella. Y tú te imaginas realmente cómo eso le costó procesarlo a José. O sea, ponte a pensar el día de hoy en las noticias, ¿no? Que sale el anuncio y te pasan la noticia por WhatsApp que en Facebook salió que una virgen dio a luz. Yo no sé si realmente lo creerías. ¿Creerías realmente que eso es cierto? Yo estoy seguro que tendríamos nuestras dudas. Pero sabes, Dios envió a su Hijo, y al él enviar a Jesús a nacer a través de la Virgen María, y empieza entonces a revelar esa promesa a su pueblo, y que nos la revela a nosotros también el día de hoy, era este deseo de estar nuevamente con nosotros, de Dios estar con nosotros. Y el mismo nombre de Jesús significa lo que Dios quería alcanzar. Estamos hablando que la palabra de Dios tiene un deseo y un propósito específico, algo que Él desea alcanzar, y Él le da un nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios les estaba entonces ya revelando el propósito que Él tenía al enviar a Jesús a nacer y a morir en este mundo. Les empieza a dar una señal de eso que Él desea hacer en sus vidas y que desea hacer en nuestras vidas el día de hoy. Pero entonces debemos de recordar que antes de que Jesús realmente viniera a este mundo, la presencia de Dios, Dios no habitaba, no estaba aquí en la tierra. Él no habitaba con el ser humano. Recordemos, la semana pasada hablé un poquito del hecho de que el pecado de Adán y Eva causaron la separación entre Dios y el hombre, por lo tanto no habitaba Dios con el hombre debido al pecado, y habían pasado así ya miles de años, en los cuales entonces solamente los sacerdotes podían entrar a un lugar en el tabernáculo, que se podría decir era un lugar santo, solo ellos podían entrar, y había un lugar aún más santo donde solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde la presencia de Dios habitaba. Porque de nuevo recuerda que Dios no podía estar en esa proximidad con el hombre. Pero entonces cuando Él empieza a decir Dios con nosotros, que era el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, eso era bastante significativo, que gracias a que Jesús nació hizo posible que hoy entonces nosotros podamos gozar de la presencia de Dios con nosotros. Eso era algo que no había sucedido hasta que Jesús vino y cumplió esa promesa de redención, haciendo posible que Dios estuviera con nosotros, y hoy sabemos que Él está con nosotros, que Él cumple su palabra, que Jesús lo hizo posible. Entonces vemos que el pueblo de Israel, cuando Dios hizo esta promesa de que iba a enviar un Mesías, alguien que iba a liberarlos, ellos quizás estaban esperando a un rey literal, ¿no? A alguien que era un rey reconocido en los pueblos, en otro país, y que quizás iba a venir literalmente a darles libertad de la opresión y que iba a establecer ese reino terrenal, pero esperaban un Mesías, esperaban a alguien que viniera a ser su libertador, ese Salvador. Así que finalmente entonces pasan esos 700 años, y cuando llega el momento sabemos que Dios envía a este ángel a hablarle a José, pero también se lo comunica a otro grupo de personas que vemos aquí en Lucas 2, versículo 8 al 12. Cuando ese momento llega, cuando finalmente llegó Jesús, esto es lo que Él comunica en Lucas 2, 8 al 12. Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor,
y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y vemos que el Salvador llegó a este mundo, que Jesús llegó, Emmanuel, y que todos esperaban a este Mesías, y vino y nació en Belén, y es este niño, no un rey que ya ejercía y traía un ejército, sino que era un niño que estaba envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. No era exactamente el tipo del libertador, no era el tipo de Mesías que quizás ellos esperaban, pero lo que sí podemos nosotros saber es que al Jesús nacer, el pueblo de Israel entonces recibieron, al igual que nosotros hoy recibimos, mucho más que una liberación a nuestras circunstancias temporales o terrenales, porque Dios realmente vino y estableció su reino a través de Cristo Jesús aquí en la tierra, a hacer posible que Él entonces pudiera estar con nosotros para poder entonces darnos dirección. Nos proporcionó un camino hacia la salvación a través de Cristo Jesús, nos reconcilió para tener nuevamente esa relación con Él, para poder coexistir con Él en nosotros, para poder habitar y vivir en nosotros, en cada uno de los que confesamos que Jesús es nuestro Salvador, para darnos su poder, para darnos su autoridad, para darnos su dirección, para darnos su protección. Y eso fue algo que Jesús hizo posible. Él fue el que pudo hacer que eso sucediera. Dios cumplió su palabra de este regalo en nuestras vidas al enviar a Jesús con nosotros. Ahora recuerda que antes de que Jesús viniera a este mundo, todos eran esclavos al pecado, todos estaban atados al pecado. Y sabes, el día de hoy nosotros en este mundo, los que no creen en Cristo y no han aceptado su regalo de salvación, también están esclavizados al pecado. No tenían en ese entonces realmente ninguna esperanza, no tenían la oportunidad de ser libres, porque de nuevo, si tú te recuerdas, ellos tenían que hacer una ofrenda, tenían que ofrecer un sacrificio de expiación, algo que pudiera limpiar sus pecados, perdonarlos, y lo hacían constantemente. Una vez lo hacían, al siguiente día, al igual que nosotros, volvían a pecar y luego tenían que esperar para poder hacer nuevamente esa ofrenda. Entonces no había realmente una esperanza de ser libres al pecado. A diferencia de nosotros hoy, cuando sabemos y reconocemos a Cristo en nuestro corazón, nos hace libres de la esclavitud al pecado. Entonces vemos que quizás hoy se nos hace un poquito difícil entender el concepto de ser esclavo, porque ya no es tan común realmente ver que personas tengan esclavos o ser esclavos, ¿no? O haber vivido esa experiencia, al menos no recientemente. Pero se nos dificulta hacerlo, y Juan nos menciona algo que Cristo le menciona cuando él estaba enseñando sobre la libertad que gozan al recibir este regalo que él les ofrece. Y aquí en Juan 8:34 Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, aunque no entendemos el concepto de esclavitud, el hecho que cometemos pecados nos hace esclavos al pecado. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú pecas constantemente? Estoy seguro que sí. Si dijiste que no, ya pecaste porque estás mintiendo. Entonces, vemos que constantemente pecamos. Y solo para darte una idea, quiero que te imagines que quizás tú vas a un supermercado, ¿no? O sea, la frecuencia con la que nosotros pecamos. Vamos al supermercado y ¿qué si cada vez que tú tomas quizás un snack o una galguera o una bolsita de chips o dulces, algo que tú sabes no debes de comprar ni estar comiendo seguido, pero ¿qué tal si cada vez que tú haces eso tienes que declarar y recordar todas las decisiones no saludables que has tomado en tu vida en cuanto a tu salud esta semana? Yo creo que eso sería bastante abrumador, tener que estar constantemente haciendo eso, ¿no? Y de alguna manera eso ilustra nuestra vida. Cada uno de nosotros nos aferramos al pecado mientras intentamos hacer algo bueno, nos aferramos al pecado mientras intentamos ser mejores, y puede ser abrumador. Eso nos damos cuenta que ese es el concepto de ser esclavo
al pecado. Todos somos esclavos al pecado, al decir algo, hacer algo deshonesto, al pensar algo que no debemos. Pero la verdad es que gracias a Cristo Jesús es que nosotros podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Gracias a que Cristo hizo eso, tenemos esta hermosa noticia que Él nos hizo y nos redimió del pecado. Él fue ese cordero perfecto. Recuerda que el pueblo hacía un sacrificio, pues Él fue ese cordero perfecto, sin mancha, sin pecado alguno, que murió y que dio su vida por nosotros, y que su sangre entonces nos limpia y nos hace libres, no temporalmente, pero libres por completo de esa esclavitud al pecado. Este prometido de Dios, el cumplir su promesa a venir a redimir el pecado por cada uno de nosotros cuando lo aceptamos y poder entrar en esta relación íntima con Dios. Y no importa lo que tú hayas hecho, esa es la promesa de Dios para todo aquel que recibe la sangre de Cristo y lo acepta. No hay una condición alguna de el tipo de vida que debiste haber llevado antes de aceptarlo. No importa, no hay una condición. La condición es que reconozcas y aceptes, primero, que eres pecador, y segundo, que aceptes el regalo de Cristo y lo reconozcas a Él como tu Salvador, y así entonces Él te hace libre. Pablo mismo nos dice esta declaración, y sabemos que Pablo fue alguien que hizo, no necesariamente era el mejor de los mejores. En 1 Timoteo 1, versículo 15, aquí Pablo hace la siguiente declaración y dice que es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. De nuevo, Pablo tenía toda razón en decir que era el peor de todos. Él perseguía a la iglesia, él perseguía a todos los seguidores y discípulos de Cristo y los mataba, los torturaba. Él hizo eso, él acabó el trabajo que los discípulos estaban haciendo, mas sin embargo, cuando él reconoció quién era Jesús realmente, que Él era el Salvador, el Mesías, era ese prometido enviado de Dios para traer redención al mundo, y Él lo aceptó en su corazón y transformó su vida por completo. Y sabemos que Él entonces empezó a llevar el evangelio no a los judíos, pero a los gentiles, las personas que no eran judías, que estaban en lugares donde el evangelio no había llegado. Ahí fue donde Él fue y les escribía cartas a las iglesias, y Él plantó y multiplicó la iglesia, y fue perseguido por Cristo, y vimos que Él hizo muchas cosas. Fue encarcelado por Él, pero fue Dios el que lo hizo libre, fue Dios el que hizo esa obra en Él. Y sabes, la increíble verdad es que a través de Jesús hoy Dios nos da la libertad al pecado y cumple su palabra de estar con nosotros siempre. Él está cumpliendo su palabra. Él envió este prometido a Jesús, a Emmanuel, para poder darnos redención, y hemos sido hechos libres del pecado. Y no importa realmente cuál ha sido tu pasado, no importa cuál ha sido el estilo de vida que has llevado, o quizá el momento de oscuridad y desesperación en el que has estado, ni lo que has hecho, ni lo que has dicho, ni lo que has pensado, Dios nos ofrece esa misma oportunidad de poder entablar una relación nuevamente con Él, de darnos y hacernos salvos, de hacernos libres de la cadena del pecado, de la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Y ya no tenemos entonces que cargar con ese peso de culpa en nuestra vida. Yo sé que muchos de nosotros quizás el día de hoy hemos estado cargando con esa culpa en nuestra vida. Y yo no sé si tú estás listo para dejar que Cristo transforme tu vida y te dé realmente esa paz y lleve esa carga que tú estás llevando el día de hoy. Él ya pagó la deuda, Él ya pagó el precio del pecado. Yo sé que cuando yo recuerdo unos años atrás aquí en Estados Unidos, y yo creo que en varias partes, en otros países, varias partes del mundo, es bastante común el quizás hacer un préstamo para poder comprar y adquirir un carro, un automóvil. Y si tú has logrado terminar de hacer todos esos pagos, no sé si recuerdas lo que eso significa cuando tú haces ese último pago y dices, ya no tengo esta carga de esa deuda. Ese sentimiento de liberación es lo que Cristo desea hacer en nuestra vida en cuanto a esa carga espiritual, a esa carga del peso de nuestro pecado, de nuestras vidas y de lo que hemos hecho,
que ya Cristo murió por nosotros, que Él ya pagó el precio por nosotros y que Él desea darnos este regalo maravilloso en esta época en la cual es común darnos un regalo, ¿no? En esta época navideña. Él ya hizo eso por nosotros, solo debemos de recibir ese regalo, reconociendo lo malo que hemos sido, pero aceptándolo a Él y reconociendo ese sacrificio, lo que Emmanuel, lo que Yeshua, Dios con nosotros, desea hacer en nuestra vida el día de hoy. Y sabemos que Dios cumple su palabra. Dios cumple esas promesas que encontramos en la Biblia, y el día de hoy, en esta época, Él quiere darte esta oportunidad de darte redención y de darte libertad a ti también. Que esa promesa, esa palabra que dio al pueblo de Israel de liberación, de poder tener esa intimidad con Él y poder experimentar a Dios mismo en tu vida, esa promesa también es para ti el día de hoy. Y lo único que tenemos que hacer primero es reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos de este Salvador, y luego es reconocer que Jesús es ese Salvador, que su sangre y su sacrificio es lo que nos hace libre y aceptar ese regalo de salvación. Y la Biblia dice que debemos de confesarlo con nuestra boca, creerlo en tu corazón. Y si tú no has hecho eso antes, déjame dirigirte en ese proceso el día de hoy. No significa que son mis palabras las que te van a hacer salvo, sino es en tu corazón, tú lo estás creyendo y lo estás declarando. Pero quiero solo guiarte el día de hoy, así que si tú no lo has hecho y deseas recibir ese regalo de Dios el día de hoy, solo repite estas palabras. Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, que necesito de un Salvador. Te reconozco a ti como mi Salvador, que moriste en la cruz por mí, que tu sangre me da libertad y ha pagado el precio de mi pecado. Te acepto en mi corazón para que vives y reines en mi vida. Y sabes, si tú hiciste esa oración y tú lo creíste en tu corazón realmente, en esta Navidad ha sido el mejor regalo que has podido recibir, porque vas a poder entonces ahora, primero esa carga del peso del pecado ha sido quitada de tus hombros. Has podido entonces ahora empezar en una relación íntima con Dios, porque ahora el Espíritu de Dios mora en tu corazón. Ese Espíritu se une a tu espíritu y vive en tu vida, y así está cumpliendo esa promesa de Dios con nosotros, es porque Él está contigo, y vas a gozar de una eternidad en el cielo cuando ya no estemos en este mundo. Pero ahora Él empieza un proceso en tu vida en el cual desea gobernar, desea guiarte, desea dirigirte, desea protegerte, y esa es la mejor bendición que podemos experimentar el día de hoy. Podemos gozarnos todos los que ya hemos hecho esa decisión antes. En esta época recordemos a Emmanuel, recordemos ese prometido de Dios que vino a traer luz al mundo, que vino a darnos redención de la oscuridad y del pecado, y que hoy desea y quiere continuar dirigiendo nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, confiar en ese plan perfecto de Dios, confiar en el hecho que Él no falla, confiar en su soberanía, confiar en su palabra, confiar en Él y en lo que Él está haciendo y desea hacer en tu vida el día de hoy. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios grande. Señor, gracias porque en una época como esta, hace más de 2000 años, Jesús nació. Ese prometido que tú diste a través del profeta Isaías y comunicaste a tu pueblo y al mundo entero que enviarías un redentor, alguien que traería fin a la oscuridad, que podría pagar ese peso y ese precio del pecado para poder restablecer esa relación, al nosotros aceptarte en nuestro corazón y poder tener esa intimidad contigo. Gracias por ese regalo, gracias por ese plan perfecto que tú creaste desde el principio de la creación, Señor. Mi deseo es que cada día más personas puedan aceptar ese regalo, que puedan reconocerte como su Salvador, Señor, y así poder gozar no solamente de tu protección, de tu cuidado, de tu dirección, pero también de tus bendiciones y tu soberanía, Señor, en este mundo. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte nuevamente en esta época, qué mejor época que esta para aceptar ese regalo de Cristo Jesús en tu corazón y poder empezar esta relación con Dios. Y el enemigo va a tratar de evitar que tú hagas eso,
que crezcas en esa relación con Dios, que tengas esa intimidad con Él. Quizá trae pruebas, quizá trae problemas, pero recuerda que en medio de todo eso, Emmanuel, Dios con nosotros, Él está contigo, Él nos sostiene en su mano y solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.